administración. Y hemos estado hablando de diferentes aspectos. No somos dueños, somos administradores, somos mayordomos de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Hemos hablado del tiempo, hemos hablado del corazón con respecto a lo material, hemos hablado del diezmo. Estamos hablando en general en estas últimas 3 semanas sobre el dinero y nosotros. Y la predicación de hoy se llama Crecer en el dar. Es parte de la administración que nosotros tenemos que saber vivir. Nosotros tenemos que crecer en el dar. No podemos seguir siendo cristianos de los que todo el rato piden, sino que más bien tenemos que imitar a nuestro Padre, que dice que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Él lo entregó a morir en la cruz, Él lo dio para que la humanidad entera pudiera ser salva. Y el dinero es demasiado importante, por eso nos hemos entretenido un poco en este aspecto de la administración de nuestra vida, porque en verdad el dinero y las posesiones nos importan a todos. Y quiero decirte algo, a Dios también le importa el dinero. En la Biblia, Dios nos ha dejado más de 2000 versículos que hablan sobre dinero y posesiones. 2000 versículos. Hay pocos temas en la Biblia que sean más referenciados y más tratados que el asunto del dinero. Quiere decir que Dios sabe lo importante que es que nosotros aprendamos a tener una correcta relación con el dinero y que el dinero juegue el rol que Dios quiere que juegue, que nosotros manejemos el dinero y no el dinero nos maneje a nosotros. Y por todo eso, Dios ha dejado en su palabra más de 2000 versículos que hablan sobre dinero y posesiones materiales. No conozco a nadie que no le importe el dinero. Algunos aquí me han dicho, a mí no me importa el dinero, pero yo no les creo. Yo sé que a todos nos importa el dinero, a todos sin excepción, grandes y pequeños, los que tienen mucho, los que tienen poco, los que tienen mucho acumulado, los que tienen muchos ingresos, los que tienen ingresos más justitos, a todos nos importa el dinero. Por eso si tú prestas atención y comes esta palabra, pues tú vas a estar en mejores condiciones para administrar lo que Dios ponga en tus manos. Primera de Timoteo 6, versículos 9 y 10, habla algo que es muy contundente, no tiene mucha interpretación posible. Solamente con leer estos 2 versículos nos vamos a dar cuenta de en qué situación estamos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo que te atrapa, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es bueno ni es malo. El amor al dinero es lo que lleva a la gente a destrucción y a perdición. Y dice el apóstol Pablo que cuando nosotros amamos el dinero, empezamos a codiciarlo y eso nos lleva a extraviarnos de la fe y a tener y experimentar muchos dolores y quebrantos en nuestra vida. Esto es una verdad. Y seguramente todos hemos comprobado esto en algún momento de nuestra vida. Quiero leértelo en otra versión un poquito más parafraseada. Dice así: los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Si nosotros tenemos algo mal en nuestra vida, si hay algo que está fuera de orden, si hay algo que no está funcionando bien, si hay algo que todavía nos está incomodando, que Dios no lo aprueba, que no está correcto, que todavía está funcionando deficientemente,
tenemos que ser sabios y entender que la raíz de ese problema es el amor, el dinero que tenemos en nuestra vida. No hay otra razón. No, es que mi jefe me trata mal y no me paga las horas. Eso es un problema. Ahora, si tú vas a buscar la raíz de ese problema, y la raíz tiene una característica que no se ve. Tú ves solo el fruto, que el jefe no te paga las horas. Esa es la manzanita que cuelga del árbol, pero no estás viendo la raíz. Si tú quieres arreglar el problema, vas a tener que ir a la raíz, que no la ves a simple vista. Por eso mucha gente dice, no, yo no tengo problema con el dinero. Yo no amo el dinero. Yo estoy bien con el dinero. Pero no asocian, no vinculan, no entienden por el Espíritu, porque no comen la palabra, que la raíz de sus males está escondida. Es el amor al dinero. Un intenso deseo por tener más dinero. Y en la vida, todos sabemos que el que gana 1,000 quiere 2,000. El que gana 2,000 quiere 5,000. El que tiene 7 quiere 10 y el que tiene 100 quiere 200. Y el hombre sufre porque aunque tenga lo que un día anhelaba, ve a uno que tiene un poquito más y dice, ¡ay! Todavía me queda por conseguir más. Estamos llenos de problemas porque amamos el dinero más que a Dios. Voy a repetir esto otra vez. Estamos llenos de problemas porque amamos el dinero más que a Dios. Si amáramos a Dios y el dinero quedara en segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, no tendrías tantos problemas. O al menos sabrías y estarías encaminándote a corregirlos y a descansar en el Señor. Este es el diagnóstico de Dios, no es el mío. Dios es el que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La gente por amar y codiciar el dinero, la gente se endeuda, la gente le presta plata a otro o pide prestado, la gente se casa, la gente se divorcia por amar al dinero, la gente roba, la gente miente, la gente estafa, la gente gana amigos y pierde amigos por amar el dinero, se dividen familias. Hay peleas familiares por herencias porque amamos el dinero más de lo que pensamos o estamos dispuestos a reconocer. El dinero es importante, para Dios lo es. Por eso quiere que lo pongamos en su lugar, que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros para el dinero. Y mira, el dinero como mínimo representa 3 cosas en tu vida. Representa tiempo, porque la mayoría aquí tenéis un contrato de trabajo firmado o como mínimo concertado verbalmente. ¿Y un contrato de trabajo qué es? Un contrato de trabajo, si tú te has parado a leer el detalle de tu contrato de trabajo, pone algo así como, me vas a entregar 40 horas a la semana de tu tiempo y yo te voy a pagar X euros a cambio de esas 40 horas de trabajo. ¿Es tiempo o no es tiempo? Claro, el dinero representa tiempo. Todos nosotros estamos trabajando por dinero. Uno trabaja para poder tener un sustento. El dinero representa tiempo, pero el dinero también representa fuerza, porque al trabajar, al ir a conseguir ese dinero, tú estás invirtiendo allí tu fuerza, tus capacidades, tú madrugas, tú cambias de ciudad, incluso de país, para ir a buscar el dinero. Pero también representa tus talentos, porque todos nosotros quisiéramos ser como los futbolistas, que reciben dinero por hacer lo que les encanta, que es jugar al fútbol. Pero muchas veces no es así. Pero en la medida en que podemos, intentamos estar trabajando para ganar dinero haciendo lo que nos gusta, haciendo lo que se nos da bien, aquello para lo que nos hemos preparado y capacitado. O sea, que representa también tus talentos, tus habilidades, tu tiempo y tu fuerza. Y mira, que sepas que Dios no tiene problema ni con los ricos ni con los pobres, pero sí tiene problemas con los que aman el dinero. Y un pobre
puede amar el dinero y un rico puede amar el dinero. Y tenemos que limpiar la iglesia de esas doctrinas que dicen, no, para ser espiritual tienes que ser pobre y no tener apenas posesiones. Eso es falso, eso no está en la Biblia, eso es mentira. Pero es que hay otros que se van al otro lado del péndulo y dicen, para ser espiritual tienes que ser rico y tener muchas propiedades y manejar mucho dinero porque si no, no se nota que eres espiritual. Esto también es falso, absolutamente. El espiritual es simplemente aquel que cree y obedece a la palabra de Dios, como hemos leído en Jeremías. Vino a mí tu palabra y la comí y me fue por gozo. Y Dios entonces le promete, yo te voy a defender, yo te voy a restaurar, yo te voy a dar prosperidad a la manera de Dios, no a la manera del mundo, que eso es una tragedia que vivimos, que tantos conceptos de la palabra de Dios se manejan hoy en día en el mundo, pero totalmente distorsionados. Entonces, Dios habla de prosperidad en su palabra, luego lo vamos a ver, pero el concepto de prosperidad que maneja el mundo no tiene nada que ver. Dios habla de grandeza en el reino de los cielos, pero en el mundo la grandeza se vende de otra manera, está totalmente pervertida. Dios habla de servicio en el reino de los cielos, pero en el mundo el concepto de servicio está totalmente distorsionado. Entonces nosotros tenemos que venir a la palabra, comer la palabra, tragarla, que haga la digestión aquí dentro, en nuestro corazón, y entonces vamos a empezar a tener un fruto diferente. Algo que me llamaba la atención entonces con todo esto acerca del dinero es que cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, las primeras palabras que él empieza a proclamar tienen que ver con dinero. Y nunca me había dado cuenta hasta profundizar un poco más esta semana, y esta es la maravilla de la palabra de Dios, que yo llevo estudiando la Biblia muchos años y he predicado sobre el dinero muchas veces, pero me asombraba descubrir cosas nuevas porque esta es la facultad de la palabra de Dios, que siempre hay cosas nuevas porque el Espíritu es el que renueva todas las cosas. El conocimiento no. El conocimiento te envanece, el conocimiento te vuelve rígido, religioso y te vuelve engreído porque dices, yo ya lo sé, no tengo nada nuevo que aprender. Pero cuando tú te humillas y buscas la dirección de Dios, en los mismos versículos Dios te muestra cosas nuevas. Esa es la facultad de Dios. Y dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 3, que fue Juan el Bautista por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y ahí cuenta que bautizaba a la gente, que venían a él. Y dice en el versículo 10, y la gente le preguntaba, diciendo, ¿qué haremos? Si me tengo que arrepentir de mis pecados, como diciendo, ¿cuáles son mis pecados? Y él respondió, versículo 11, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo con el que no tiene que comer. ¿Está hablando de dinero o no? Está hablando de posesiones, de cosas materiales. Claro que está hablando de dinero y de economía. Y Juan el Bautista lo primero que le dice a la gente en general, sí, arrepentidos, pero cuando le dicen, bueno, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Bueno, ¿tienes 2 túnicas? Dale una al que no tiene. Cosas materiales. Pero sigue más adelante y dice, versículo 12, vinieron también los publicanos para ser bautizados y arrepentirse de sus pecados. Y los publicanos eran los que cobraban de entre los judíos. El ejército romano, el imperio romano, había seleccionado a unos cuantos judíos para que fueran y les cobraran impuestos a sus hermanos judíos para dárselo a los romanos. Esos son los publicanos. Gente sospechosa. Y dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos nosotros? ¿De qué me tengo que arrepentir para que tú me bautices y yo ser perdonado de mis pecados? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Qué pasaba? Que los romanos decían, mira, tú vas a ir a aquel que tiene 100 vacas, pues entonces tú le vas a exigir un tributo de X.
Pero este tipo, cuando iba a exigirle los impuestos, le decía, dame X y dame un poquito para aquí también. Me tengo que cambiar el coche, dame un poquito para mí. Y entonces iban abusando de su mandato y de su autoridad. También le preguntaron, versículo 14, unos soldados romanos, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¡Qué tremendo! Que 3 grupos de personas vienen a preguntar a Juan el Bautista que de qué se tienen que arrepentir, que les diga un poquito más, que les ayude, y a los 3 les habla de dinero. A los 3 les dice, oye, pues empezar por aquí porque seguramente por aquí empiezas a tirar de la manta y vas a ver que salen muchas más cosas en tu vida, pero primero ordena tu dinero, tus finanzas, tu economía delante de Dios. Y yo pienso que una persona que se rinde sinceramente a Dios también rinde su cartera y sus posesiones. Es una buena señal cuando alguien que se acerca a Dios no solo confiesa sus pecados de otra índole, sino que además trae su economía y empieza a diezmar, empieza a pedirle sabiduría a Dios, empieza a poner todo a los pies del Señor. Y una persona, cuando hace eso, lo que está haciendo es darle a Dios el primer lugar, como vimos la semana pasada. Lo primero es para Dios, el primer lugar es de Dios, no puede ser de nadie más. Y cuando uno pone en primer lugar lo que tiene que estar en el primer lugar, esto es Carlos 1:1 y lo he dicho muchas veces, todo lo demás se va a decantar en el lugar correcto. Pero si la primera pieza, la más importante, la piedra angular, no está en su lugar, por aquí abajo todo es un revoltijo. Todo lo demás, la familia, el dinero, el área sexual, las emociones, todo empieza a ser un poco caótico y vamos como a trompicones. Pero si Dios es el primero, Dios mismo te va a ayudar a poner todo lo demás en el lugar correcto. Y encontramos muchos ejemplos en la palabra de Dios. El joven rico vino y no quiso poner a Dios en el primer lugar porque tenía muchas riquezas y se fue triste y se alejó de Jesús. Y esa es la realidad de muchos hoy, que quieren buscar a Dios, pero cuando les dicen, rinde tu área económica a Dios, ay no, es que ahí no me toca a nadie, es que mi cartera. Pero Judas Iscariote es otro buen ejemplo. Él estuvo con Jesús, él fue discipulado por Jesús, él oyó las enseñanzas, él vio a Jesús hacer milagros, él mismo fue enviado a hacer milagros, hizo milagros, liberó gente, sanó endemoniados, sanó personas enfermas. Y entonces, en un momento dado, por 30 monedas de plata, que era bastante cantidad, él decide traicionar a Jesús por dinero. No fue por un lugar en la corte, no fue por un lugar en el Sanedrín, no fue porque estaba resentido con Jesús, fue simplemente, simple y llanamente por dinero. Pero es que en el Antiguo Testamento vemos al profeta Balaam, en Números capítulo 22, que por dinero aceptó maldecir a Israel, cuando él sabía que eso era en contra de la voluntad de Dios, que lo que él tenía que hacer era bendecir a Israel. Pero por dinerito estuvo dispuesto a traicionar su llamado y a hacerle daño a Israel. Y quiero que sepas que algunos no han podido servir a Dios porque no tienen libertad financiera, porque no tienen libertad con su dinero. Dice Tito 1:7, porque es necesario, Pablo está diciendo cómo tienen que ser los que quieren servir a Dios, cómo tiene que estar la vida de aquellos que tienen un llamado y quieren obedecer ese llamado y quieren disponerse a hacer cosas para Dios. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Si alguien quiere servir a Dios, necesita tener su área económica
bien ordenada delante de Dios y rendida delante de Dios. Ahora, una facultad que tiene el dinero es que el dinero es como, a ver, los que entienden de cocina, hay determinados productos como el limón, hasta donde yo sé, que cuando tú lo echas en una ensalada o en un pescado, eso como que potencia el sabor, ¿no? O sea, como que multiplica y tiene un efecto ahí como... Bueno, el dinero es algo así para nuestro carácter. Es como si le echáramos limón a nuestro carácter. Y entonces, cuando una persona tiene una grieta en su carácter, al empezar a manejar más y más dinero, esa grieta se manifiesta de una forma más evidente. Por ejemplo, alguien puede tener una adicción con el alcohol o con las drogas, con algún vicio de este tipo. Y cuando empieza a tener más y más dinero en su bolsillo, esa adicción empieza a ser cada vez más grande. Ese problema empieza a crecer cada vez más. Alguien puede tener orgullo y tener poco dinero en el bolsillo, pero cuando empieza a tener más dinero, ese orgullo empieza a inflarse mucho más. Es una capacidad que tiene el dinero de volvernos como, se hace más notorio lo que somos por dentro. Pero también puede ser que alguien tiene un corazón temeroso de Dios y compasivo y generoso. Y cuando recibe más dinero, esa cualidad, esa característica interior también se hace más grande y se hace más notoria. El dinero agranda lo que somos por dentro. El dinero es como la dinamita. Si tú no la sabes manejar bien, te explota en las manos. Pero si la manejas bien, puedes lograr muchas cosas con esa dinamita. Mateo 6, del 19 al 21, no sé si Natalia usó este versículo hace 2 semanas, pero me ha parecido bien traerlo a memoria, porque el dinero relacionado con esto que te estoy diciendo, que agranda lo que somos, pues bueno, aquí el Señor lo dice muy claramente. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no te van a poder quitar un centavo. 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. O sea, donde yo estoy llevando mi dinero y mis cosas materiales, el uso y el propósito y el fin principal que yo le estoy dando a mi dinero, hace que mi corazón se vaya a ese mismo lugar. Y hemos puesto muchas veces el ejemplo de, por ejemplo, los que son forofos de un equipo de fútbol y entonces gastan su sueldo en ir a ver los partidos, en ir a los viajes, en ir a ver la final. ¿Por qué? Y cada vez más su corazón está en aquel tesoro. Ahora, entonces, yo soy del Real Madrid, pero nunca me he gastado un euro en una entrada. Nunca. O me han invitado o era gratis. Nunca me he hecho un viaje para que voy a ver la final. No. Y me hubiera gustado, sí. Pero si yo lo hubiera hecho, probablemente mi corazón se hubiera vuelto más y más forofo y se hubiera alejado un poquito más de Dios. Yo prefiero invertir mis finanzas en todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, estar enfocado de esa manera, porque así mi corazón fácilmente se inclina a ese mismo lugar, que es el reino de los cielos. ¿Amén? Bueno, quiero que sepas de parte de Dios que Dios quiere que tú prosperes, que Dios quiere que tú no vivas estancado ni estancada. En Tercera de Juan 1:2, Tercera de Juan, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que tú prosperes en todas las cosas. ¿Eso incluye tus finanzas? Por supuesto. Dios quiere que tú prosperes. Ahora, ¿qué es prosperidad? ¿Tener 1 millón en el banco? De euros, no digo de pesos. 1 millón. ¿Qué es prosperar? ¿Tener 2 casas?
tener 3 coches. ¿Qué es prosperar? Prosperar no es enriquecerse, no es acumular, no es comprar muchas cosas. Prosperar es hacer que todo sirva para los propósitos de Dios, porque es Dios el que te tiene que prosperar. Es Dios el que te abre la autopista para que tú prosperes. Por eso la prosperidad de Dios siempre, absolutamente siempre, tiene que ver con sus propósitos, no con los míos. La prosperidad del mundo es: yo quiero tener más, aunque eso suponga perder amigos, aunque eso suponga mentir, aunque eso suponga estafar, aunque eso suponga hacer trampas, aunque eso suponga que para yo tener más estoy despojando a otro. Eso es la prosperidad del mundo, no es la de Dios. La de Dios siempre tiene que ver con sus propósitos. Prosperar va de la mano del propósito de Dios en tu vida y para tu vida. Un misionero en África prospera si está viendo el favor de Dios en medio de la misión que está haciendo. Y eso no quiere decir que prosperar ese misionero es que va a tener una mansión de lujo en un lugar donde la gran mayoría de la gente no la puede tener. No, simplemente prosperar es que va a tener el favor de Dios en medio de lo que está haciendo, y va a haber un resultado y va a haber un fruto y Dios se va a glorificar. Y él va a tener suplidas sus necesidades. Y quizá Dios le dé más aún de lo que necesita, pero su corazón no se vuelve ni a esa añadidura, ni a lo básico, ni a nada, sino que siempre está mirando a Dios. Ahora, un hombre rico puede no estar prosperando a los ojos de Dios. Pero un hombre rico, rico en el sentido de que tiene muchas posesiones y mucho dinero, un hombre rico puede prosperar a los ojos de Dios en la medida en que su riqueza está sirviendo a los propósitos de Dios. Si no, será simplemente rico o tristemente rico, pero no próspero a los ojos de Dios. Y quiero ponerte el ejemplo de José, el hijo de Jacob, que fue llevado, fue vendido por sus hermanos, acabó en Egipto, empieza a prosperar en casa de un oficial, pero en un momento dado acaba en la cárcel, injustamente. Pero estando en la cárcel, la Biblia nos dice que José prosperaba, porque tenía el favor y la bendición de Dios. Estando en la cárcel, allí dentro, y habiendo sido condenado injustamente. Y Dios empieza a prosperarlo en la cárcel. Y cuando sale de la cárcel, de una manera también con el favor de Dios, y empieza a ser la mano derecha del faraón, y empieza a prosperar. Pero no prospera porque sea el enchufado del faraón y ahora tiene mucho porque vive en el palacio y entonces tiene acceso a todos los banquetes y a todo el buffet libre para comer y tiene criados y criadas a su disposición. No. Prospera porque él nunca se olvidó de Dios, porque él empieza a vivir para la gloria de Dios y finalmente se ve el propósito final, que era salvar al pueblo de Israel de la hambruna. Entonces, vemos que uno puede prosperar en todas las circunstancias a los ojos de Dios. Uno puede prosperar teniendo mucho dinero o teniendo poco dinero, teniendo muchas posesiones o teniendo pocas posesiones. Uno puede prosperar siendo rico, según el mundo califica de rico a la gente, o uno puede prosperar siendo pobre, según el mundo califica de pobre a la gente. No depende del dinero, sino de cómo lo manejo y de dónde hago yo mis tesoros. Ahora, ¿cómo empiezo yo a poner orden? Yo te voy a dar, porque a mí me gusta hacer predicaciones prácticas, te voy a dar 5 puntos para empezar a poner orden en tus finanzas. Lo primero ya lo vimos la semana pasada y no lo voy a detallar en esta semana. El que quiera, pues ahí está en YouTube, en Facebook, las predicaciones. Lo primero es el diezmo. El diezmo es de Dios. El diezmo me ayuda a desarrollar mi fe. El diezmo es honrar a Dios con mis bienes. Honro en primer lugar a Dios. Y para todo el detalle de esa predicación, pues ahí está la semana pasada. Pero acuérdate, si lo primero está en su lugar, todo lo demás
viene acomodándose perfectamente. Si yo voy a construir una casa, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Los cimientos. Porque si empiezo la casa poniendo las paredes, pues no. Primero tengo que asegurarme que el cimiento está bien. Eso va a ser una garantía, ¿sí? Si voy a casarme, ¿qué es lo primero? ¿El anillo? No. Escucha, para los que quieren casarse, lo primero es ser feliz con Dios en la soltería. Porque si no eres feliz con Dios, como decía Candy ayer en su testimonio, que me gusta mucho ahí en la caja roja, dice, yo me casé pensando que mi marido me iba a llenar todos mis vacíos. No puede ser. ¿Cómo va César a llenar todos los vacíos de Candy? ¿Dónde está César? Está por ahí fuera, ¿no? César puede llenar el trocito del esposo, porque para eso lo diseñó Dios, pero no todos los vacíos. Lo tiene que llenar el Señor. Entonces, si yo me quiero casar, lo primero es ser feliz con Dios, estar lleno o llena de Dios. Si quiero tener mi propia empresa, ¿qué será lo primero? Pues tendré que aprender a ser primero un buen trabajador en la empresa donde estoy ahora, ser fiel, ser constante, trabajar como si fuera mi empresa. Y entonces quizá Dios me permita tener mi propia empresa. Entonces, si yo quiero sanear mis finanzas, si yo quiero poner orden en mis finanzas, si quiero crecer en dar, crecer en generosidad, lo primero es que yo tengo que empezar a diezmar. Pero acuérdate que diezmar no es dar. Segundo punto, me tengo que dar a mí mismo a Dios, si no, no funciona. Y en cierta ocasión Pablo se da cuenta de que algunos hermanos judíos en Jerusalén, creyentes, están pasando necesidad, están pobres, no tienen para comer. Jerusalén se estaba convirtiendo en un sitio muy difícil para vivir porque los romanos sabían que ese era el lugar favorito de los judíos, allí estaba el templo, allí se iniciaban muchas de las revueltas en contra del Imperio Romano y cada vez es más difícil vivir en Jerusalén y hay pobreza. Y muchos creyentes estaban pasando necesidad y no eran carnales. Algunos creen que si hay un cristiano pobre es porque no tiene fe o es muy poco espiritual. Puede que sí, pero no necesariamente. Y Pablo tiene una idea y dice, vamos a recoger una ofrenda entre todas las iglesias que se han plantado por el Mediterráneo. Vamos a recoger una ofrenda para enviársela a nuestros hermanos creyentes pobres en Jerusalén. Y entonces le escribe a los corintios para animarles a ofrendar y les dice lo siguiente, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia, escucha, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Estamos hablando de recoger una ofrenda. Estamos hablando de que Pablo está preparando el corazón de esa iglesia en Corinto para que ofrenden generosamente. Y lo primero que les dice es que ofrendar es una gracia. ¿Y una gracia qué es? Una gracia es una oportunidad para ver el favor de Dios que tú no puedes tener por ti mismo. La gracia es cuando Dios viene de forma sobrenatural y hace algo que tú por ti mismo no puedes. Entonces, gracia también es oportunidad que Dios suple sobrenaturalmente. Y dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, vuestros vecinos, que en grande prueba de tribulación, la iglesia de Macedonia vivía una tribulación, estaban siendo perseguidos, acusados, encarcelados. Dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Escucha, abundaron en riquezas de su generosidad. Porque para Dios generosidad no es que tú saques un billete de 500 euros y lo eches en el alfolí. Para Dios generosidad es que tú des de tu necesidad. Dice que estas iglesias de Macedonia tenían pobreza.
no había abundancia. Allí no podían poner la calefacción como la ponemos aquí. Pero aún de su profunda pobreza, dice Pablo, se esforzaron en una generosidad que describe como rica, una riqueza de su generosidad para sacar algo y poder enviarlo a los pobres hermanos creyentes de Jerusalén. Dice el versículo 3, doy testimonio de que con agrado, ¡guau!, nos queda camino por recorrer, ¿eh? Que algunos lloran cuando dejan el sobre de diezmo allí. Algunos están ahí, ¡ay! Me he equivocado, he puesto un 0 de más, ¿no será que va una coma aquí? ¿No será que en vez de 150 euros es 1,5? Y están ahí, ¡ah, Señor! Pero esta iglesia dice, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, escucha, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos de Jerusalén. Pidiéndonos, rogándonos, Pablo, por favor, queremos apoyar esta ofrenda que vas a llevar a los hermanos pobres de Jerusalén. Y Pablo, yo me lo imagino a Pablo, no, que vosotros no tenéis ni para pagar la luz del local. Pablo, queremos participar. Por favor, es un privilegio para nosotros. Nuestros hermanos judíos allá no tienen para comer. Y aunque aquí apenas tenemos para comer, pero de lo poquito que tenemos, queremos apartar para una ofrenda. Mira, nunca digas que no tienes para dar, porque esta iglesia, humanamente hablando, no tenía para dar, pero el esfuerzo que hicieron fue de tal calibre, fue con tal amor, fue con tanta fe, fue con ruegos, que Pablo dice, chapó, vaya actitud, vaya, han entendido que dar es un privilegio, no es una obligación, no lo hacen con tristeza, lo están dando con agrado, con gozo y dentro de unas condiciones económicas pésimas, y aún así están dando. ¿Hay alguien despierto todavía por aquí? Porque esto es una bofetada para nuestras mentes a veces tan llenas de pobreza, mucho más que nuestros bolsillos. Y no como lo esperábamos, dice Pablo, que a lo mejor Pablo dice, oye, pues no sé, a lo mejor de la iglesia de Macedonia que están tan pobrecitos, juntan 10 euros y ya serían un éxito. Pero dice, no, dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego nos dieron la ofrenda. A sí mismo. ¿Por qué la iglesia de Macedonia fue capaz de hacer esto que parece algo heroico? Oye, que están pobres, que ellos mismos están en necesidad, pero sacan de su pobreza para enviar una ofrenda a los pobres de Jerusalén. ¿Por qué pudieron hacerlo? Porque primero se habían dado ellos a Dios. Ellos habían rendido sus vidas a Dios. Ellos no consideraban su economía como algo aparte de Dios. Ellos no consideraban, ahí está César, te hemos puesto verde hoy. Pero bueno, luego te escuchas la predicación. Entonces, esta gente primero se dio a sí mismo. Por eso, cuando una persona está rendida delante de Dios totalmente, entiende que dar es un privilegio, adorar es un privilegio, servir es un privilegio. Ir a evangelizar a otros es un privilegio. Es que nada es por obligación. Nada es como, ay, una imposición, es que en la iglesia hay que servir. Como yo escucho a algunos, no entienden por qué. Porque no se han dado a sí mismos primero. Entonces, si tú te das a ti mismo, no te va a costar. Si tú das de verdad tu corazón a Dios, no te va a costar dar en lo económico. Lo vas a hacer con gusto. Y yo he visto gente así en esta iglesia. Gente que tiene poco o lo justo y que apenas llega a fin de mes, raspadito y arañando de aquí y de allá y buscando ofertas en el supermercado, pero dan. Y no solo su diezmo, sino que dan y traen para compartir.
¿Por qué? Pues porque se han dado primeramente ellos y les es un privilegio participar de todo lo que Dios nos da como gracia para poder participar. Entonces hay muchas oportunidades. Esa gracia que describe Pablo son oportunidades que Dios te da. Mira, y aquí celebramos cumpleaños en las células, aquí tenemos una ONG, ahora ha ocurrido lo de Valencia y quiero que sepas que la gente que va a Valencia se paga su viaje y se paga allí su comida y a veces dan comida a los voluntarios que van, pero ellos están no solo yendo y poniendo su fuerza física, sino que están poniendo su dinerito. Y cuando íbamos a Marruecos, por ejemplo, a llevar las brigadas médicas, o sea, todos los que íbamos allí nos pagábamos nuestro avión y nos pagábamos nuestro hotelucho de allí, porque era un hotelucho, y nos pagábamos nuestra comida. O sea, eso no era, ay, qué bonito, que me lo pague la ONG. No, no, no. Cada uno ponía, y era un privilegio. Era un privilegio poder aportar. Entonces, dar es un privilegio. Y si tú no estás dando, y recuerda, el diezmo no es dar, porque el diezmo le pertenece a Dios. El diezmo es de Dios. No estás dando nada si das el diezmo. El diezmo es de Dios. Si todavía está en tu bolsillo, más bien le estás robando a Dios. Si ya lo entregaste, era lo mínimo porque eso es de Dios. Ahora Dios te está abriendo los ojos para que tú entiendas que hay muchas más gracias, hay muchas más oportunidades, hay muchos más lugares y personas donde tú vas a poder dar. Puedes dar al pobre, puedes dar en más lugares, luego voy a entrar allí. Tercer consejo, renuncia al ídolo del dinero. ¿Sabes que la palabra riquezas en la Biblia, en el original griego, dice mamón? Mamón era un nombre de un dios falso que se adoraba en la antigüedad con nombre. Hoy en día mucha gente adora a Mamón, pero no sabe que está adorando a Mamón, porque adoran las riquezas y codician las riquezas y quieren enriquecerse a toda cosa. Es el objetivo de su vida y en el fondo se están postrando ante Mamón como hacían así hace 2000 años. Pero no tenemos una estatua de Mamón, no hace falta. Quizá la tienes aquí en tu cartera, que no la sueltas ni con agua caliente, que le tienes un GPS puesto por si se te pierde. Y es Mamón allí en tu bolsillo, en tu corazón. Dice Eclesiastés 5:10, a propósito del ídolo del dinero: el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Estás oyendo? Esto es palabra de Dios. Cómela, por favor, cómela. Esto no es una teoría de Carlos. Esto es palabra de Dios. El que ama el dinero no se saciará. Hoy estábamos cantando una canción que me encanta la letra porque dice: yo busqué en otros lugares, en otras personas, en otras cosas, en tantas opciones que me da el mundo para llenar mi vida, pero nada me llenó. Y mucha gente está tratando de llenar su vida logrando el dinero. Dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Por favor, entiéndelo, es el consejo de Dios. Dios te dice: no pierdas tu energía amando el dinero, no pierdas tu esfuerzo queriendo acumular y tener mucho, porque no vas a tener ningún fruto de todo eso. Es vanidad, dice Salomón. Pero un poquito más adelante, en el versículo 19, dice algo que es la otra cara de la moneda. Dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios le da riquezas y bienes. Y quiero que entiendas esto, porque puedes tener riquezas y bienes que no te las ha dado Dios. Las has conseguido tú en esa búsqueda, en esa codicia, en ese amor al dinero y las has logrado juntar.
pero no te las ha dado Dios. Y por eso quizá no puedes vivir lo que dice aquí. Dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Y algunos, ay Señor, yo quiero el don de las sanidades. Yo quiero el don de la profecía. Yo quiero el don de la liberación. Y se han olvidado de un don tan importante como es poder disfrutar de lo, no vivir afanado, no vivir agobiado, no vivir tensionado, no vivir que me roban, que este que se acerca a mí me va a pedir algo y este es un interesado y el otro. No, simplemente disfrutar, que es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. ¿De qué depende la alegría de una persona de estas características? De Dios, no del dinero que Dios le ha dado. Depende de Dios. Ahora, tú tienes que orar, yo tengo que orar para destronar ese ídolo de Mamón de nuestras vidas. Y es una oración consciente que tenemos que hacer, es una oración intencional que tenemos que hacer. Renuncio al ídolo del dinero, renuncio al ídolo de las riquezas. Porque muchos creen que sus problemas se van a solucionar cuando tengan dinero. Y no es verdad. Cuando tú empiezas a tener dinero, si tu corazón no se ha arreglado, lo que va a pasar es que va a aumentarse lo que ya eres. Si tenías grietas, esas grietas se van a hacer más grandes. Si estaba bien tu corazón, ese enfoque correcto va a empezar a tener mucho más fruto. Pero tu tranquilidad y tu felicidad no van a venir con el dinero, porque esa felicidad y esa tranquilidad solo pueden venir como don de Dios. Dios es tu salvador. Dios es tu proveedor. Dios es el que te defiende, el que sana tus heridas. No es el dinero. No es el dinero. ¿Alguno ha estado alguna vez, y qué difícil es esto, en una situación donde se da cuenta que ni siquiera el dinero te puede ayudar? Qué bueno que hayas estado alguna vez en una situación así, donde tú digas, el dinero no me puede devolver un ser querido, el dinero no me puede sacar de la cárcel, el dinero no me puede limpiar el pecado. Siento la culpa, siento la vergüenza, el dinero no puede sanar mi mente. Necesito que Dios restaure mi mente. Qué bueno que alguno se haya dado cuenta y que abandone esa carrera y que se vuelva directamente a Dios, porque el dinero no le va a arreglar. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar, tu enfoque. Dice Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo. Di conmigo todo. Todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Si yo pongo lo primero en el lugar primero, entonces todo lo demás va a empezar a acomodarse. No dediques ni un minuto más de tu vida a amar el dinero. Y hoy vamos a orar para romper ese ídolo y para destronar ese ídolo en nuestros corazones. Punto 4. Haz un plan para gastar tu dinero, o para administrar, mejor dicho, tu dinero. Haz un plan para administrar tu dinero y así no vas a vivir con preocupaciones. Porque cuando es el dinero el que nos maneja a nosotros, entonces estamos expuestos a lo que diga el dinero. Y oímos cosas y nos dejamos guiar de lo que, no, que el gobierno va a subir los impuestos y que ahora lo mejor es invertir en Bitcoin y que entonces vende ahora porque le sacas más. Y entonces es el dinero el que nos maneja a nosotros. Pero si yo hago un plan, yo voy a manejar el dinero que Dios ha puesto en mis manos. Y entonces el dinero no me va a zambullir, sino que yo voy a empezar a vivir por presupuesto. Dice Lucas 12, 22 al 23. El Señor le dijo a sus discípulos, os digo,
no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo. ¿Qué vestiréis? La vida es más que Zara. La vida es más que el restaurante que más te gusta. La vida es más que la comida y el cuerpo, más que el vestido. Claro, ¿por qué te afanas? Porque no tienes un plan. Y como no tienes un plan, te vino la ola y te arrasó. Pero haz un plan, haz un presupuesto. No sufras por las cosas materiales. Sufre por las cosas. Si vas a sufrir por algo, sufre por las cosas que tienen consecuencias eternas, pero no por lo material. Tu riqueza, lo que tú acumules en esta vida de posesiones y de bienes materiales, aquí se queda. No te lo vas a llevar al cementerio ni al reino de los cielos. No va a llegar para allá. Esto no es como los egipcios que se enterraban con criados, con oro y con toda clase de bienes, pensando que si había otra vida, allí ya tendrían una buena cuenta para empezar. No. Tus tesoros en el cielo los estás enviando aquí. Son tus diezmos, son tus ofrendas y más formas que ahora vas a ver para hacer tesoros en el cielo. Si Dios cuida las aves, las plantas, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos? ¿Cómo no va a tener Dios cuidado de lo que tú necesitas? Y si alguno no sabe cómo hacer un presupuesto, pues en enero vamos a hacer un curso de finanzas. Entonces ahí les espero, pero hay plazas limitadas. Lucas 12:31, buscad el reino de Dios y su justicia, dice en Mateo. Y el vestido, el restaurante, la comida, el ácido hialurónico, el otro, el de maquillaje, todo lo va a añadir el Señor. Estoy puesto, estoy puesto. Quinto punto, y ya con esto acabamos. Empieza hoy a dar más. Porque claro, a veces termino una predicación y alguien se acerca con respeto y me dice, ay, pastor, qué buena la predicación. Y yo suelo responder casi siempre lo mismo. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué decisión te lleva a tomar esa predicación tan buena? ¿Es palabra de Dios? ¿Te la has comido? ¿Eso te obliga a hacer algunos cambios en tu vida? Si estamos hablando de dinero, por ejemplo, ¿vas a hacer cambios? Si no estabas diezmando, vas a empezar a diezmar. Si no estabas orando, vas a empezar a orar. Si no has perdonado todavía a aquella persona, ¿la vas a perdonar hoy? ¿O simplemente quedó en qué predicación tan bonita? Si solo quedó en qué predicación tan bonita, no hace falta ni que me lo digas. Ahora, si fue realmente una palabra que tú la recibes como de Dios y te la comes, yo mismo voy a ver y tú mismo vas a contar dentro de quizá una semana o un mes tu testimonio, el fruto de haber tomado decisiones por una predicación tan bonita. Empieza a dar más. Dice Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Estás oyendo? Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Te acuerdas el milagro de los panes y los peces que hizo Jesús? Piensa en esto. ¿En qué momento se multiplicaron esos panes y esos peces? No tenemos tiempo de leer ahora aquella parte de la Biblia, pero te lo cuento yo rápidamente. Cuando Jesús ora y bendice los alimentos que le acaban de traer, los parte y los pone en manos de sus discípulos. Y cuando los discípulos empiezan a repartir, es que ahí mismo se va multiplicando. En las propias manos de los discípulos. Porque hay quien reparte, da y le es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo, más de lo que necesitan. Y Dios dice, y esos son los verdaderamente pobres.
vienen a pobreza. 25. El alma generosa será prosperada. Qué medicina tan poderosa es la generosidad. Una persona generosa siempre va a estar contenta. Una persona generosa no sufre. Una persona generosa tiene sanidad interior. Una persona generosa es prosperada por Dios. No como dice el mundo, sino como dice Dios. Y dice más, dice, y el que saciare, si tú te dedicas a saciar a otros, Él también será saciado. Ahora, si yo me dedico a primero yo y cuando esté lleno y esté rebosando ya, entonces me ocupo de otros, esa no es la fórmula de Dios. La fórmula de Dios es al revés. Dedícate a ayudar, a saciar a otros. Y Dios dice, yo te voy a saciar a ti. Ten la fe, espera en el Señor y yo te voy a saciar a ti. Si tú te dedicas a dar, nunca te va a faltar. Si tú te dedicas a repartir, nunca vas a tener escasez. Nunca. Dios lo promete, Dios lo dice. ¿Cómo puedo ofrendar o dar más? Bueno, pues te he dicho que el diezmo no era dar. Entonces puedes ofrendar además de diezmar. En Deuteronomio capítulo 16, Dios le dijo al pueblo de Israel, nunca te presentes delante de Dios con las manos vacías. Nunca. Trae algo siempre para honrar el nombre de Dios. Dice que, por ejemplo, podemos ayudar a los pobres, a los que realmente son pobres, a la viuda, al desamparado. Proverbios 19:17 dice, a Dios presta el que le da al pobre. Darle al pobre es lo mismo que si tú le das un préstamo a Dios. ¿Tú crees que Dios es moroso? ¿Tú crees que Dios no te va a pagar? Bueno, Dios lo pinta de esa manera. Cuando tú le estás dando al pobre, es como si le estuvieras haciendo un préstamo a Dios. O sea, todo lo que tú le das al pobre, Dios te lo va a devolver por algún sitio. El pobre no. El pobre no, porque acabas de suplir una necesidad básica, no tiene para devolverte nada. Pero Dios se compromete y Dios afirma que es como si tú le hubieras hecho un préstamo a Dios. Dios te lo va a devolver. ¿Eso es maravilloso o no? Déjate del banco ese de tu pueblo, que te sacan más que los ojos. O no se están cobrando comisiones hasta por daros los buenos días. Esos son los bancos del mundo, pero Dios no es así. Dice, el bien que ha hecho, Dios se lo volverá a pagar. O sea, cuando tú le das a un pobre, tú no pierdes. Pero en el momento sientes que pierdes, porque dices, ay, tenía estos 20 euros, pero se los voy a dar al pobre. ¿Pero qué dice Dios? Dios te lo va a volver a dar. Espera en Él, espera de Dios. Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Sabes que este fue uno de los pecados de Sodoma y de Gomorra? Siempre pensamos que Sodoma y Gomorra eso era como una orgía en la calle y probablemente había mucho pecado sexual, pero de lo que nos dice la palabra de Dios, uno de los pecados más graves de Sodoma y de Gomorra era que desampararon al pobre. Lo desampararon. La gente moría de hambre en las calles de Sodoma, mientras otros hacían fiestas en sus palacios. ¿Te acuerdas de el hombre rico y Lázaro? El hombre rico hacía banquete cada día y su pecado no era hacer el banquete, sino que no se acordó del pobre que dormía a la puerta de su casa. Ese fue su pecado. Ese fue su pecado. Si tú le das al pobre, nunca tendrás pobreza. Lo dice Dios. Mas el que aparta sus ojos, no lo he visto. No. El que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mira, esta semana es el gran recapte, ¿no? Aquí en Cataluña. Bueno, pues es una buena idea que participes de eso. Y yo no sé muy bien qué hacen con todo eso, si hay gente honesta o no detrás, pero mira, te tiene que dar igual. Si tú lo das como para el pobre, Dios lo está viendo
Y Dios aplica esta verdad, que tú no vas a tener pobreza. Pero si tú ves un pobre y lo desprecias y no haces nada y no lo consideras, Dios dice, habrá muchas maldiciones. Es lo mismo que cuando no diezmamos, hay maldiciones. Es lo mismo. También puedes dar, por ejemplo, a Israel. Génesis 12:3 es una de las banderas de esta iglesia. Bendeciré. Dios le dijo a Abraham, padre de la fe, padre de simiente de la nación de Israel, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros bendecimos a Israel y enseñamos a bendecir a Israel. Y no solo porque viajamos allí, porque viajar a Israel, cuando hemos podido viajar, ahora no por la guerra, pero cuando hemos viajado a Israel, bueno, sí, es un dinero que te gastas, pero tú mismo te lo comes. En sus hoteles de 5 estrellas, en sus buffets, que venimos todos con 3 kilos de más en una semana, ¿sí? En sus museos, en sus lugares históricos, tú mismo te lo estás beneficiando, pero evidentemente es una bendición que dejamos en Israel para su economía. Claro, por supuesto que sí. Pero hay muchas más maneras de bendecir a Israel. Bendice a Israel, te va a ir bien, porque Dios ha dicho, bendeciré a los que bendigan a Israel. Pero también ha dicho, maldeciré a los que maldigan a Israel. ¿De qué lado estás? ¿El de la bendición o el de la maldición? Tú escoges. También puedes bendecir y apoyar obras misioneras. Invertir en misiones, en programas misioneros. Pero mira, todo esto no es excluyente del diezmo, No es, mi diezmo entonces se lo doy. No, tu diezmo en tu iglesia. Y por encima de esto, tus ofrendas, el pobre, Israel. Sí. Por encima, porque cuanto más des, nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar. En la tercera carta de Juan, el apóstol le dice a un tal Gallo, le dice, mira, colabora con las misiones. Cuando pase alguien por tu ciudad que es un misionero, recíbelo, hospédalo, dale pensión completa, desayuno, comida y cena, no le cobres un duro y apóyalo, porque es necesario que cooperemos con la verdad. Y esa es una forma de invertir en misiones también, hospedar gente. Bueno, hay tantas maneras. No te estanques, crece en el dar. No busques excusas para no dar. Busca y atento a las gracias, a las oportunidades que Dios te abre para que des. Y cuando tú creces en generosidad, tú eres una persona feliz, libre, y no vives afanado y turbado. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios.